Hola, bienvenidos a este espacio académico de Actualícese, que hemos denominado 10 casos de declaración de renta de personas naturales. ¿A cuál se parece tu cliente? Te presentaré, como su nombre lo indica, 10 casos que puedes identificar fácilmente con tus clientes a los que le elaboras declaraciones de renta y te explicaré en detalle cómo abordarlos. Bienvenidos. Llegaremos hasta la determinación de la renta líquida ordinaria. Empecemos con el segundo caso. Entonces vamos a mirar esta situación en contexto. Y vamos a poner en contexto ¿por qué? Porque sencillamente cuando nosotros empecemos a depurar la declaración de la señora Beatriz, pues nos toca analizar cada uno de los datos que esta persona nos da. La abogada nos dice que pues sencillamente quiere que le hagamos su declaración y confía en nosotros porque somos de reconocimiento en el campo tributario. Entonces, vamos a analizar a ver si se parece a tu caso. Entonces, la señora Beatriz es abogada independiente, tuvo unos ingresos por honorarios de 110.500.000 y unos costos por valor de 71.825 millones de pesos. Entonces, claro, nos toca empezar a analizar si esta persona es o no declarante. Entonces, pues ya miramos los topes. Entonces ya sencillamente esta persona por ingresos, ¿cierto? Por honorarios, por los servicios que presta, ya se convierte en declarante. Puede que por patrimonio también, pero pues bueno, eso lo analizamos más adelante. Entonces hay que analizar que la cédula general está compuesta por 3 subcédulas que llamo yo, ¿cierto? Una subcédula que se llama la renta de trabajo, una subcédula que se llama las rentas no laborales, una subcédula que se llama la renta de capital, una subcédula que se llama la renta de pensiones y una subcédula que se denomina dividendos y participaciones. Entonces, claro, cuando nosotros analizamos todos estos temas, pues nos toca mirar a qué corresponde sus ingresos. Entonces nos dijo el caso, para el caso que estamos trabajando, nos dice que corresponde a unos honorarios. Los honorarios están aquí en las rentas de trabajo, de acuerdo al artículo 103 y en concordancia con el 335, pero a su vez, estas rentas de trabajo tienen una subcédula que se llama honorarios, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar esa subcédula que se llama honorarios. Entonces, cuando nosotros hablamos de los honorarios, ¿cierto? Vamos a decir y a definir qué son los honorarios, porque a veces tenemos unos conceptos a veces equivocados o a veces inequívocos cuando nosotros hablamos de honorarios. Entonces, vamos a definir qué son honorarios. Los honorarios son la remuneración al trabajo intelectual a la que se asimilan las compensaciones por actividades desarrolladas por expertos, como son las asesorías, las consultorías, la ejecución de programas científicos, profesionales, técnicos y de asistencia técnica, también los culturales, los deportivos, los contratos de consultoría, los contratos de administración delegada y demás donde predomine el factor intelectual, la creatividad o el ingenio sobre el trabajo manual o material donde sean pagados a personas jurídicas o naturales. Entonces, este es el concepto que se tiene de honorarios, que sea un trabajo intelectual. En tanto que las comisiones son las retribuciones de las actividades que impliquen la ejecución de actos, de operaciones, de gestiones a personas jurídicas o naturales. Eso es una comisión, ¿cierto? Es una actividad que desarrolla la ejecución de un acto. Las compensaciones se consideran compensaciones toda actividad o labor o trabajo prestado directamente por una persona natural, diferente a honorarios, ojo, que genere una contraprestación en dinero o en especie a cargo de las cooperativas de trabajo asociado. Eso se llama las compensaciones. Y compensaciones por servicios personales hace referencia a que se considera compensación todo servicio personal, toda actividad o labor de trabajo prestado directamente por una persona natural que genere una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración. Para ello, hay que analizar también los gastos de representación, como una renta de trabajo, pues los gastos de representación están en el artículo 103 del Estatuto Tributario y los clasifica como aquellos gastos que recibe una persona natural como una renta de trabajo. La norma no diferencia estos gastos de representación, de manera que cualquier sea el pago y quien quiera que sea el beneficiario de ese pago o del gasto de representación se clasificará en una renta de trabajo. Entonces, es preciso también y pertinente mencionar
que en algunos gastos de representación tiene un tratamiento especial respecto de las excepciones en el impuesto a la renta, como lo señala el artículo 206 del Estatuto Tributario. Ahora bien, las rentas de trabajo obtenidas en el exterior, pues estas rentas de trabajo obtenidas en el exterior, ya sea por honorarios o por laboral, pues están las dos juntas, se obtendrán en el exterior y pueden estar sujetas al mismo tratamiento tributario aplicable a las rentas en Colombia. Esto depende si el trabajador para efectos tributarios es residente fiscal, pues de ser así, el trabajador deberá declarar y tributar sobre las rentas obtenidas también en el exterior. Y como los honorarios tienen un tratamiento de rentas de trabajo, pues los honorarios que percibe una persona natural por contraprestación de sus servicios personales constituye una renta de trabajo de acuerdo al artículo 103 del Estatuto Tributario. Entonces, el tratamiento tributario de esos honorarios, al clasificarse como una renta de trabajo, gozan de una excepción del impuesto sobre la renta que contempla el artículo 206 con unas condiciones muy especiales. Es decir, el 25% de los honorarios constituyen una renta exenta si el contribuyente es persona natural y cumple con las condiciones de contratar un solo empleado y lo contrata por menos de 90 días respecto al año gravable. La exención prevista en el numeral 10, que procede en relación con los honorarios percibidos por personas naturales y que presten servicios que contraten o vinculen por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos, menos de 2 trabajadores o contratistas asociados a su actividad. Entonces, pues mire que hay que analizar precisamente en contexto toda esta situación, porque pueda que la persona haya contratado menos de 2 trabajadores, o sea, 1, y por menos de 90 días, o pueda que haya contratado más de 2 trabajadores, 2, 3, 4, o por más de 90 días, y esto pues sencillamente lo pone en un contexto totalmente diferente, ¿cierto? Si contrató por más de 90 días más de 2 trabajadores, pues la persona puede optar por sencillamente por irse a una deducción de costos y gastos, o también puede renunciar al artículo 206 cuando me dicen no tomo el 25% de renta exenta, sino me voy por mis costos y gastos directamente. Entonces, bueno, dejemos la presentación aquí y vamos a la plantilla, vamos a realizar el ejercicio práctico para mirar vamos a llegar precisamente a determinar pues la renta que nos hemos propuesto, que es la renta líquida ordinaria. Entonces, bueno, aquí tenemos la cédula de rentas de trabajo por honorarios, pertenece a la cédula general de renta de trabajo por honorarios y compensación de servicios. Entonces, aquí me dice la norma que yo debo identificar. Yo siempre he dicho, identifiquemos en principio qué nos dice la norma, cómo está clasificada esta cédula general de rentas de trabajo por honorarios y compensaciones de servicios personales. Entonces, lo primero que hay que identificar son el esquema, cómo está compuesto el cuerpo. Entonces, este cuerpo tiene unos ingresos brutos de rentas de trabajo por honorarios y compensaciones, en donde nos dice que van allí los honorarios, las compensaciones y demás servicios personales, un ingreso total. Vamos a descontarle los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, como son los aportes al sistema obligatorio de salud, a los de fondos de pensiones, a los fondos de solidaridad, a los fondos voluntarios del régimen individual, los RAIS, los aportes voluntarios como trabajador independiente al sistema de riesgos laborales, los aportes voluntarios por COVID, ¿cierto? Y otros ingresos no constitutivos de rentas ni ganancias ocasionales. Entonces, pues allí nos va a totalizar esos ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. También los costos y deducciones procedentes. Entonces, vamos a mirar qué son esos costos y deducciones. Entonces, vamos a mirar los costos de mercancías, los costos fiscales de activos poseídos por menos de 2 años, los salarios y prestaciones sociales, deducción del 20%, empleados menores de 28 años si tiene una deducción especial, los aportes de seguridad social, los parafiscales, los honorarios que la persona pudo haber contratado también, los gastos legales, los gastos de mantenimiento, los gastos financieros, los intereses por subcapitalización, los arrendamientos, las contribuciones y afiliaciones, los seguros, el impuesto predial, los impuestos de industria y comercio, el impuesto de vehículos, reparaciones, adecuaciones, gastos de viaje, gastos diversos, gastos de representación, pues en algunos casos se pueden tomar, en otros no, ¿cierto? Entonces, pues bueno, allí están todos los costos y deducciones procedentes. Posteriormente miramos las deducciones imputables. Entonces, las deducciones imputables nos dice que son los pagos por salud del plan de complementario de salud o seguros, de acuerdo al artículo 387,
los dependientes económicos, los intereses por préstamos de vivienda, los gravámenes por movimientos financieros, los aportes a título de cesantías, las deducciones de intereses sobre préstamos educativos del ICETEX. Entonces, esto hace la deducción del 40% de las deducciones imputables a esta cédula de honorarios. Y viene las rentas exentas sujetas a la limitación del 40%. Entonces, allí vamos a encontrar los aportes voluntarios del empleador a fondos de pensiones, los descuentos hechos por la empresa con destino a las cuentas AFC, al fomento de la construcción, las actividades económicas de los numerales 3 a 8 de los artículos 235 literal 2, que nos habla de la energía eólica, el transporte fluvial y demás, y otras rentas exentas no mencionadas anteriormente. Entonces, si no está allí, pero que es sujeta a que se tenga esta limitación, pues deberemos incluirla. Y finalmente, las rentas exentas no sujetas a la limitación del 40, como son los ingresos obtenidos en países de la CAN y las rentas por hoteles construidos entre 2003 y 2016, de los numerales 3, 4 del artículo 207, literal 2. Y finalmente obtendremos pues las diferentes rentas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí finalmente también las compensaciones, si hay compensación de pérdidas, porque puede traer pérdidas fiscales del año inmediatamente anterior, que estas pueden ser compensadas. Bueno, entonces empecemos a diligenciar nuestro caso. Entonces vamos a mirar el tallercito que se había planteado y vamos a analizar, ¿cierto? Vamos a analizar que allí nos decía que habían unos ingresos por esta cédula. Entonces dice ingresos por honorarios de 110.500.000 de doña Beatriz. Entonces honorarios 110.500.000 pesos, ¿cierto? Entonces allí está nuestro ingreso y nuestro ingreso pues va a ser la base para determinar la renta que debe pagar o que tenga saldo a favor dependiendo de las situaciones y las retenciones también que le hayan practicado. Entonces vamos a mirar los costos y deducciones procedentes. Entonces menos costos y deducciones procedentes dice costos asociados a la actividad. Entonces esos costos asociados a la actividad, ¿cierto? Pues sencillamente nos toca mirar cuáles son esos costos asociados a la actividad, costos asociados a la actividad. Entonces, pues vamos a incluirlos. Nos dice que esos costos asociados a la actividad son de 71.285.000. Entonces, esos costos asociados a su actividad estarán acá, ¿cierto? 200 millones, no, perdón, 71.825.000, 71.825. Entonces, aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, la normatividad, artículo 107, 107 literal 1, 107 literal 2, ¿cierto? Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces nos devolvemos, vamos a mirar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, de acuerdo a la información que nos dio, la verificamos, los soportes y demás. Entonces nos dijo que por pagos obligatorios al sistema de salud aportó 5.525.000. Entonces aquí vamos a mirar 5.525.000. Aquí está. Nos dijo que por aportes a fondos de pensiones 7.272, lo que es el sistema pensional, nos aportó 7.072, ¿cierto? El ejercicio nos lo decía. Y hay unas afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, toda la parte de riesgos laborales la clasificamos aquí, 577.000 pesos. Entonces, pues allí vamos diligenciando, de acuerdo a la información que nos da la persona. Nos dice también que hay unas deducciones imputables, ¿cierto? Entonces vamos a mirar las deducciones que son imputables. Aquí está la parte, entonces nos dice que hubo unos pagos por salud prepagada, de acuerdo al plan complementario, de 2.850.000. Entonces, aquí, dice aquí, pagos de salud prepagada, seguros de salud, 2.850.000, pagó la persona. Intereses de vivienda, la persona pues hay unos intereses de vivienda, entonces nos dice que pagó 6.895.000. Esto pues está limitado a 1.200 VTs anuales, ¿cierto? Pues afortunadamente para este caso la deducción es completa. Y unos movimientos a gravámenes financieros, están acá, nos dice que 400.000 pesos, ¿cierto? 400.000 pesos, ¿cierto? Entonces, pues hay una limitante, de acuerdo al artículo 115 y 115 literal 1, me dice pues que es el 50% del valor certificado. Entonces teníamos 400, pero solamente la persona se puede tomar fiscalmente 200.000 pesos. Entonces, pues sencillamente, hasta allí pues vamos a tener, ¿cierto?, lo que le corresponde a esta contribuyente, doña Beatriz, y su renta líquida ordinaria es de 25.501.000 pesos,
¿cierto? De acuerdo pues al cálculo que hace el sistema tomando ciertas deducciones, ciertos valores, como lo son los costos y gastos procedentes. Entonces, pues esta es una ventaja que tienen los independientes por honorarios, por servicios y demás prestaciones, pues sencillamente que toman los costos y renuncian al 25%. Entonces, precisamente, esta es una cédula que permite tomar una serie de beneficios, como son los ingresos no constitutivos de rentas ni ganancias ocasionales, los costos por deducciones procedentes, las deducciones imputables. Las rentas también están limitadas al 40 y hay unas rentas que no están limitadas al 40, pues dependiendo si tiene ingresos en los países de la CAN o hay una renta exenta por hoteles construidos. Entonces, pues en este caso la señora no tenía y pues así podemos desarrollar este caso. Espero pues haberles aportado un poquito, sobre todo en la estructura de la depuración de esta cédula general, que en ocasiones nos lleva a ciertas confusiones. Y no se les olvide que estamos sacando los 10 casos de la declaración de renta de personas naturales, que posiblemente uno de esos casos pues sencillamente se parezca posiblemente a uno de los que usted asesora, de sus clientes que asesora. Entonces, ¿cuál de estos casos se parece a tu cliente? Muchas gracias y no dejen de ver el próximo caso. Desde Actualícese, ¿cómo te ayudamos a resolver estos casos? Te explicamos 9 pasos para declarar renta como persona natural a través de nuestra cartilla práctica. Te brindamos aspectos indispensables para el diligenciamiento del formulario 210 a través de nuestro más reciente libro blanco. Te explicamos cómo actualizar el RUT, los plazos para presentar la declaración de renta y pagar el impuesto durante el 2022, además de otros datos importantes que podrás encontrar en nuestros análisis. Ponemos a tu disposición simuladores para determinar si una persona se encuentra obligada a declarar renta, así como listas de chequeo con la documentación necesaria para elaborarla. Adicionalmente, liquidadores avanzados del formulario 110 y 210. Esto solo por mencionar una pequeña parte de los recursos incluidos en las suscripciones Actualícese. Además, encontrarás plantillas de nuestros aliados que te permitirán agilizar el diligenciamiento de este requerimiento tributario, como es el liquidador automatizado de Contadia, el formulario 210 prediligenciado del Dr. Diego Guevara, así como plantillas en Excel de Alberto Sánchez y Declarando Renta 210.